Bueno, señores, geólogo, escritor, gerente político, exministro de Energía y Minas, de Relaciones Exteriores, en fin, ha sido un importantísimo dirigente de uno de los partidos más importantes del siglo XX, como es COPEI, un hombre realmente querido por todos y del cual se habla solamente bien. Bueno, aquí tenemos a Humberto Calderón Berti porque hay tres cosas que me gustaría que comentáramos y quién mejor que él para comentarlo. Primero, ¿qué sucede en el Medio Oriente? Él que conoce perfectamente a los dirigentes del Medio Oriente, dada su posición en la OPEP y que es uno de los que apoyaron y trabajaron para la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que nos hable de Citgo, que hay quien dice que ya lo perdimos, y por otro lado, bueno, que nos hable de la más reciente violación a la Constitución que ha hecho la tiranía, de violar esta vez el artículo 41 de la Constitución Nacional, según el cual solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer cargos como, por ejemplo, ministro. En este caso, el tirano acaba de darle el Ministerio de Comercio nada menos que a Alexa colombiano y de turismo nada menos que a una cubana. Bienvenido. Y además, para preguntarle por qué no se ha formado por parte de la oposición un escándalo y una denuncia que llegue a todos los organismos, o se ha hecho y se ha hecho muy calladito. Bienvenido, Calderón Berti. Hola, vamos a hablar como tú quieres. Si quieres empezamos por el Medio Oriente, que es el tema más grueso que nos atañe en estos momentos, ¿no? Okay. Es que es un tema muy importante, distante en la distancia de Venezuela, pero muy cercano en cuanto a intereses. Históricamente intereses petroleros, pero recientemente, cuando hablo recientemente, últimos años, intereses políticos, porque para nadie es un secreto que hoy por hoy juegan un papel determinante o importante en Venezuela los iraníes. Bueno, el Medio Oriente es una zona sumamente convulsionada, de épocas ancestrales, pero no nos vayamos a la historia tan remota, sino a la historia relativamente reciente, ¿no? Los países del Medio Oriente se transformaron con la aparición del petróleo. Primero apareció en Irak, Irán, y luego apareció en Arabia Saudita y los países del Golfo, pero los primeros productores fueron Irak, Irán, de comienzos del siglo XX. Igual que Venezuela, los desarrollos petroleros de Irak, Irán y Venezuela han sido paralelos en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a partir del año 48, cuando se crea el Estado de Israel, la conflictividad se ha acentuado, ¿no? Y ello fue lo que dio origen, por ejemplo, el año 67 a la guerra de los 6 días, cuando todos los países árabes, fundamentalmente Egipto y Siria, se pusieron de acuerdo para invadir Israel y prácticamente lo barren, si no es por las tropas de Moshe Dayan, que era el jefe de las Fuerzas Armadas en esa época, ministro de la Defensa, que realmente rescató los territorios ocupados por los árabes. Y Pero el aquello apoyo duró, norteamericano. bueno, el apoyo norteamericano fue fundamental. Pero el año 1973 se produjo algo que sí tuvo eso no tuvo mucha incidencia petrolera realmente, pero lo del año 73, que fue cuando la celebración de la fiesta religiosa del Yom Kippur de los israelíes, volvieron a invadir, pero en este caso, pues no era solamente Egipto y Siria, sino otros países que contaron con el apoyo político y económico de Arabia Saudita. Yo leí en estos días Napoleón cuando estaba escribiendo el libro mío que escribí, el más reciente, que se llama Los Pez por Dentro. Estaba leyendo un discurso de Saddam Hussein del año 1975 en Túnez. Y realmente, si tú le quitabas la fecha y el personaje que está muerto, era exactamente lo que estaba pasando ahora. Es decir, los árabes siempre han invocado como una reivindicación histórica para ellos la cuestión del Estado palestino, ¿no? Y la guerra de Yom Kippur fue armada en el fondo por Anwar al-Sadat. El que había estado en la guerra de los 6 días había sido Nasser. Nasser ya había muerto y el vicepresidente asume que fue Anwar al-Sadat. A mí me cuenta Yamani en conversaciones privadas que teníamos con frecuencia cuando yo era ministro y después también, pero cuando yo era ministro, él me dice que a él le llamaba mucho la atención que a mediados del año 1973
el rey Faisal, que era como un padre para Yamani, muy cercano Yamani a él y lo consideraba un hijo. De hecho, el día que lo mataron, Faisal cae en los brazos de Yamani, pues le dispara un sobrino y le mete 3 tiros, ¿no? Pero el hecho es que a él le llamaba la atención que Sadat venía a Arabia Saudita, se reunía con el rey, y el rey, que solía enterarlo de todo, no lo enteró de lo que estaban tramando. Y recuerdo que me contó un día que el rey lo mandó a Estados Unidos a hacer lobby con el gobierno americano y hacer lobby con las petroleras, advirtiéndoles que si seguían apoyando a Israel, pues podía venirse algo de cierta magnitud de los países árabes del área del Medio Oriente. Bueno, Yamani va a hacer una charla y le pide autorización al rey, que va a ir a Roma, y el rey le dice, vaya, anda, pero regrese inmediatamente. Y cuando regresa por primera vez le dice que se ponga, pero sin decirle a nadie, a preparar lo que podría ser eventualmente un embargo petrolero a los países que apoyan a Israel. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Viene la guerra de Yom Kippur. Los Estados Unidos, cuando el presidente era Richard Nixon, apoyaron muchísimo a Israel, sobre todo en el suministro de armas. Pudieron ganar la guerra rápidamente, pues la ganaron muy rápidamente. Destruyeron la aviación egipcia y la aviación siria rápidamente, y bueno, y ganaron la guerra, pero produjeron el embargo. La gente tiene la tendencia de Napoleón a decir que la guerra de Yom Kippur fue una guerra de la OPEP y un embargo de la OPEP contra los países y consumidores de petróleo. La OPEP no participó en eso. El ministro Pérez La Salvia, que era el ministro de esos tiempos, estuvo en Kuwait ese día, en esos días, en una reunión de la OPEP. Y cuando terminó la reunión, los países no OPEP se fueron y se quedaron los países de la OPEP árabes, la OPAEP, y ellos fueron los que resolvieron el embargo. Bueno, eso trajo como consecuencia que el precio del petróleo, que estaba situado en alrededor de $2 por barril, se disparara a $10 por barril. Eso fue una locura, y fue por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Tú recordarás eso, pues tiene como yo, las colas en las calles, en las estaciones de servicio para echar gasolina, y el país entró en pánico, ¿no? Los Estados Unidos era un país en aquella época altamente dependiente de las importaciones petroleras. Pero no, Pero más o menos eso es lo que temen si Israel claro, bombardea los absolutamente. campos petroleros de Irán en represalia a lo que Irán ha hecho contra los civiles y militares en Israel. Va a subir extraordinariamente el Bueno, precio es que del la petróleo. experiencia es esa. Eso tanto ocurrió con el derrocamiento del Shah el año 1979, que no intervinieron fuerzas externas, pero cuando sale el Shah, lo derrocan, los ayatollahs que asumen el poder y todavía están allí, pues sacan del mercado un volumen muy importante de petróleo. Irán producía en aquel momento 5,5 millones de barriles por día, y sacaron 3 millones de barriles, apenas dejaron la producción para el consumo del mercado interno. Le tomó muchos años a los iraníes recuperar la producción a los niveles de 3,5, 4 millones de barriles por día. Pero aquella aumento de los precios, yo lo viví personalmente, porque en diciembre del 78 el ministro de aquel entonces, Valentín Hernández, me invitó a acompañar la reunión de Abu Dhabi, y ahí se veía claro que había un conflicto que estaba haciendo agua, que era el conflicto iraní. Bueno, en marzo me nombraron a mi ministro. En la primera reunión que asistí como ministro de Petróleo de Venezuela, ya el Shah se había ido. Y los precios que estaban en enero del 73 en $12 por barril, en diciembre del 79, cuando se celebró la conferencia de los OPEP en Caracas, brincaron a $24 por barril, los precios oficiales, pero los precios en el mercado interno se situaron por arriba de $30 por barril. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en aquel momento. Pues la gente ahora, con el conflicto que hay con Israel, piensa que de desatarse la guerra regional, que actualmente está limitada al caso de Hamas en la Franja de Gaza, al caso de Hezbollah en el Líbano, de Beirut hacia la frontera, y luego algunos bombardeos esporádicos de los iraníes hacia Israel. Yo creo que hasta tanto no se celebren las elecciones en los Estados Unidos, no va a haber una reacción como se es de esperar por parte de Israel, porque eso tendría un gran efecto del punto de vista político. Y yo creo que Biden tiene que tener comprometidos a los israelíes que no hagan nada,
pero de que van a reaccionar, van a reaccionar. Lo que me parece a mí complicado es que no ataquen ni las instalaciones petroleras ni las plantas de enriquecimiento de uranio, porque las plantas de enriquecimiento de uranio constituyen para Israel un tema absolutamente prioritario, porque si por casualidad los iraníes se hacen de una bomba nuclear, pues el Estado de Israel desaparece. Bueno, No necesitan y estar no creciendo. solamente el Estado de Israel, desaparecen el poder y la influencia de Occidente sobre el mundo entero. Así es. Entonces yo creo que el presidente Biden ha dicho que él le ha pedido a los israelíes que no ataquen ni las instalaciones petroleras ni tampoco las plantas de enriquecimiento de uranio. Yo creo que las instalaciones petroleras tienen una explicación. Y él no quiere que aumenten los precios de la gasolina antes de las elecciones. Eso es evidente. Eso está clarito. Y en cuanto al enriquecimiento, yo no creo que los iraníes los vayan a complacer. No creo. Es difícil, ¿no? Evidentemente, tomarse una decisión de ese tipo, pero yo creo que la situación del Medio Oriente es compleja, pero hay una cosa que llama la atención, Napoleón, y que uno tiene que ponerle atención. Fíjate lo que se había celebrado unos acuerdos, que eran los acuerdos de Abraham, que eran poner juntos a los países del Golfo con Israel. Ya habían firmado los Emiratos Árabes Unidos, había firmado Sudán y otro país más que no recuerdo cuál de ellos, pero otro país que no es muy relevante, no era los del Golfo. Me han comentado mis amigos en meses recientes que una vez que firmara Arabia Saudita, iban detrás de él todos los países del Golfo, Kuwait, los cataríes, Oman, etcétera, ¿no? Pero la intencionalidad que hubo el ataque del 6 de octubre del año pasado, pues básicamente fue, entre otras cosas, romper con esos acuerdos. Pero sí llama la atención que no han hablado. Los sauditas no han dicho nada, los Sí, países del pero no Golfo han firmado. no han firmado. Claro, detuvieron las negociaciones, pero tampoco han hablado nada de Israel. Ahora, fíjate los frentes que tiene Israel. Tiene el frente de Hamas en Gaza, tiene el frente de Hezbollah en el caso concreto del sur del Líbano, tiene el frente de los Houthis que están tratando de controlar la entrada de petróleo por el Mar Rojo que sale a Suez y sale al Mediterráneo, que sería una cosa pues es pavorosa si se tranca eso. Y tienen también un enfrentamiento con Irán que en cualquier momento pues estalla esa guerra con Irán. Yo creo que eso va a estallar y eso va a depender fundamentalmente de lo que pasa en los Estados Unidos. Ahora, se cierran la entrada del Mar Rojo y cierran el estrecho de Hormuz, hay que prepararse para el precio del petróleo de $200 por barril por la medida chiquita, ¿no? Ahora, Netanyahu ya declaró que los intereses de la sobrevivencia israelí, ¿no?, están por encima de los intereses de los Estados Unidos. Eso ya lo declaró. Por lo tanto, uno tiene que entender que ellos sí van a atacar, posiblemente después de las elecciones, van a atacar en Estados Unidos, van a atacar todo lo que es la producción de uranio y todo lo que tiene que ver con la parte bélica de los iraníes. Que por cierto, esos ayatolas están allí también por una metedura de pata de Occidente que apoyó la caída del Shah de Irán, que era pro-occidental y que estaba actualizando y poniendo en el siglo XX a su país. Es verdad que era un dictador, es cierto, Sí. pero estos Era un son dictador peores. y además distante de la población. Napoleón, es una cosa bien extraña, ¿no? Al Shah muy poca gente lo conocía. No lo habían visto nunca físicamente, lo habían retratado. ¿Me entiendes? La familia era sumamente pequeña. Es lo que tenía una hermana melliza, ¿me entiendes? Llama Ashraf. Y luego no tenía un entramado familiar grande como lo tienen, por ejemplo, los sauditas. Los Bueno, sauditas hay perdona, más cerca estuvo de nosotros los venezolanos cuando nos visitó. Los pudimos ver más Sí, cerca. es cierto. Cuando vino el año 75, creo, cuando el gobierno del presidente Pérez, que hubo un festín ahí en la Cancillería. Yo no estuve allí, no tenía nivel para estar allí, pero bueno, me recuerdo perfectamente bien lo que ocurrió. Pero sí llama mucho la atención cuando uno estudia el caso de Irán, la historia y habla con la gente, los iraníes, que al Shah la gente no lo conocía, ¿me entiendes? Entonces, la dinastía anterior a los Palevi, porque el padre del Shah era un sargento de los cosacos del norte de Irán. Ahora, y instala esa dinastía que fueron él, Reza Shah y Shah Pahlavi, y el Shah. Este,
¿Qué pasa? Que la dinastía anterior y la dinastía anterior tenían mucho contacto con los clérigos y tienen mucho contacto con los latifundistas. Los clérigos tenían mucho control sobre dos elementos fundamentales, sobre la administración de justicia, que eran todos los clérigos quienes tenían ese control, y eran los grandes terratenientes del país. Y el Shah fue contra ellos. Se metió con la gente más poderosa y además aislado del resto de la población. Bueno, y al final del día lo que hizo fue que cayó. Yo creo que la situación de Irán, la interna, no es fácil, Napoleón. Es una situación muy complicada. Esta gente no tiene un control policial y militar del país, pero existe una gran animadversión de la mayoría de la población contra el régimen teocrático que existe en Irán. Ahí podemos esperar cualquier cosa, pero el desenlace lo sabremos después de las elecciones americanas. Ahora, no nos engañemos, tanto los países árabes, tanto Rusia como China, como Irán, como las mismas Arabia Saudita, han estado más cerca que nunca, ¿no? En los últimos 2 siglos, por lo menos, de ser la ideología y la economía dominante en el mundo, de quitarle ese poder a nosotros, a los occidentales. ¿Okay? Y están haciendo varios tipos de invasiones, entre ellos las invasiones que están haciendo en Europa, que se están apoderando de Europa. Hay barrios en Francia, en París, donde no puede entrar la policía porque están, hay países donde eliminaron los adornos de Navidad en las calles porque eso molestaba a los musulmanes. Los únicos que pueden taparse la cara y demás son las mujeres musulmanas. Y eso que desde el punto de vista de la defensa del país, de la seguridad del país, ¿no? Es peligroso porque ahí se puede esconder tanto una buena mujer como un terrorista. ¿Okay? Eso no se lo va a quitar a ellos nadie. Aquí inclusive Sarah Romer habla de que ya la Tercera Guerra Mundial empezó y una de las Sí, razones una guerra de un son, estilo distinto, ¿no? De una forma distinta. Evidentemente que en Europa hay mucho de esto, ¿no? Mucho de apertura, diría yo, un tanto tonta, sosa con respecto al Islam. Yo no soy de los que creo que todos los islámicos son malos. Evidentemente, yo tengo muchos amigos del Medio Oriente que profesan esa fe religiosa y son tipos muy liberales en el sentido religioso y no están con tonterías, pero hay muchos que no están en esa onda de pensamiento, ¿no? Y realmente lo que existe una andanada mundial contra la base de nuestra cultura, de nuestra civilización, que es la judeocristiana. En el fondo, los países occidentales tenemos esa raíz, que es la formación judeocristiana. Y contra ellos van, contra nuestros principios, nuestros valores, van muchos. Y esto se ha complicado muchísimo en Europa. En Europa hay una migración muy grande. Ahora, la migración, ¿por qué se produce? Es cierto que hay intencionalidad política, pero se produce también por la situación que se vive, por ejemplo, en el África. Unos países conducidos con una corrupción, un alto nivel de corrupción, que los dirigentes se acogen el dinero, la cooperación internacional va para el bolsillo de ellos, no va para mejorar las condiciones de vida ni de trabajo para la gente. Entonces, a estos no les queda otro camino sino tirarse al mar a ver cómo llegan a las Canarias o atraviesan el Mediterráneo. Bueno, y en el caso pues, del Medio Oriente, los países que más han sufrido este problema es básicamente Siria, ¿no? Por la inestabilidad política que hay, habida cuenta la dictadura feroz que tiene Assad allá, al-Bashir, el Assad era el padre. Bueno, esa es la situación que se vive allí y la presión demográfica que hay contra Europa es muy grande por el Mediterráneo y también por el lado bueno, también Mediterráneo, pero por el lado del este. Es lo mismo que está pasando en Venezuela. La gente se va ¿por qué? Por razones políticas o por razones económicas. Por razones políticas porque no tienen libertad, porque no hay democracia, porque no hay forma de expresarse y persiguen a la gente, o por razones económicas porque no tienen cómo comer, sí, tienen porque que es un alimentar a sistema su que familia. empobrece. Ellos están La haciendo. pobreza generalizada, ¿no? Un grupito, una cúpula se enriquece groseramente y la gran mayoría de la población pasando por grandes vicisitudes y grandes trabajos. Sí, pero eso es Eso, verdad todo, y tú perdona que te interrumpa. Pero también es verdad que una mujer no puede ir a ningún país árabe y vestirse como se viste una mujer occidental. Tiene que taparse, tiene que velarse. En cambio, ellos
en los países occidentales, gracias a la democracia y la amplitud, ¿no? No solamente las mujeres pueden ir tapadas y con velo, sino que en los colegios, por ejemplo, están habiendo un tremendo colegio en Valencia, pero aquí en Estados Unidos, los colegios aquí en Estados Unidos musulmanes, a los niños lo que los forman es para ser musulmanes, como hacían los colegios católicos, lógico, en Occidente. ¿Ok? Pero además la tapadera es y ese tipo de cosas, ¿no? Y los forman como si fueran unos niños que viven en un país musulmán. Le están cambiando todos los valores. Y hay Claro. gente, inclusive nosotros conocemos una venezolana que como el mejor colegio que queda cerca es el colegio de los musulmanes y su hija es pequeña, pues lo mandaron al colegio de los musulmanes y uno le pregunta, pero tú no eres católica, ¿no? Bueno, Tú yo no estoy crees en viendo los unos videos, Napoleón, ¿no? de la escuela que montaron el colegio que montaron en Valencia, en Guaparo, creo que está. Ese lujo no lo tiene ningún colegio en Venezuela, nadie, nadie, absolutamente nadie, en mármol por todas partes y un lujo increíble, ¿no? Bueno, eso te demuestra la intencionalidad que hay. Pero bueno, esto tiene su explicación. Cuando Chávez está en el poder y acosa a las compañías Perdona, la petroleras, explicación es lo que hicimos nosotros los occidentales en siglos anteriores, invadiendo todos esos países e imponiendo, y América imponiendo las creencias religiosas, políticas y económicas de la Europa de ese tiempo. sí, Exactamente. claro, claro, todo eso tiene una explicación, ¿no? Pero yo creo que el caso venezolano es un caso muy peculiar, porque nosotros teníamos siempre, históricamente, yo diría desde la fundación de la OPEP en el año 60, muchos vínculos con todos los países de la OPEP, con todos, pero eran vínculos solo y exclusivamente limitados al tema petrolero. Yo visité en muchas ocasiones Irán, visité en muchas ocasiones Irak, visité en muchas ocasiones Libia de Gaddafi, y yo nunca intervine ni conversé con ellos, con ninguno, ni con Saddam ni con Gaddafi, ni con Yalut, que era el segundo de Gaddafi, ni con el rey de Arabia Saudita, con ninguno de ellos, yo nunca entré al problema político, porque eso no era de nuestra incumbencia. Lo que nosotros nos vinculaba con ellos era el tema petrolero y era lo que hablábamos. Entonces, cuando tú tercias en el tema político y lo primero que hace Chávez es aliarse con Saddam Hussein. Saddam Hussein es enemigo de los cubeitíes porque habían invadido Kuwait en el año 1990. Entonces se distancian de los cubeitíes. Luego viene una alianza con los iraníes, con Ahmadinejad, que cada rato iba a Venezuela y Chávez iba para allá. Y luego en el norte de África con Gaddafi, el hermano Gaddafi lo llamaba. Bueno, todo eso lo que ha producido una tremenda distorsión, ¿me entiendes? Y este acercamiento que ha habido con esos países, además del acercamiento con Rusia, pues eso va en contra del interés nuestro, ¿me entiendes? Porque nos ha puesto a nosotros en una geopolítica que no es la nuestra. Y entonces el tema de la solución del problema venezolano en estos momentos tiene aristas que antes no tenía y que dificultan evidentemente la solución a nuestros problemas políticos. Lo que sí es cierto, Napoleón, es que los 8,5 millones de venezolanos que actualmente estamos fuera se van a convertir fácilmente en 13, 14, 15 millones de venezolanos si la situación en Venezuela no hay un cambio. Y por eso es que tiene que haber una presión internacional para que se haga respetar el resultado de las elecciones del pasado 28 de agosto de este año, ¿no? El resultado es muy claro, se ganaron las elecciones y no se quieren reconocer que las elecciones se ganaron. Bueno, ahí tiene que haber una presión interna, evidentemente, tiene que haber una presión internacional y tiene que haber un respeto y un apego del mundo militar a la constitución venezolana, que los obliga a ellos a que se respete esa constitución. Y la constitución dice muy bien qué es lo que ellos tienen que hacer, Sí. ¿me entiendes? Entonces ahí no hay escapatoria, ni hay medias tintas, ni cosas por el estilo. Ojalá y no haya ningún problema. Ahora que es prudente y que es conveniente y que es lo más conveniente para todos, que haya una negociación, pero una negociación no para repetir las elecciones, una negociación para ver si ganan o no ganan, no, una negociación para que busquemos una manera pacífica para que ellos se entreguen el poder pacíficamente y se vayan pacíficamente al exterior. Va a ser difícil porque no sé qué se le puede ofrecer a unos delincuentes, además buscados internacionalmente por la justicia y además denunciados en la Corte Penal Internacional. Pero vayamos Siempre, siempre la forma, Napoleón, siempre es la forma. Lo único que no creo yo que sea a la llegar gente, hacia el si la último. gente se siente que está acosada,
Si la gente se siente amenazada, si la gente siente que van a ir detrás de ellos, pues evidentemente se van a aferrar al poder y no es solución al problema venezolano. Ahora, vamos con el problema petrolero. Primero se habla de que Citgo ya se perdió y luego se habla de que, bueno, hay 20.000 trabajadores despedidos por el dictador muerto, ¿ok? Que no le han pagado sus prestaciones. Y como supuestamente ya oficialmente se dijo que Citgo, supuestamente no, que siempre ha sido así, Citgo es de Petróleos de Venezuela y entonces es una empresa del Estado venezolano, le corresponde al dueño de Citgo, ya sea el Estado venezolano o quien se gane la licitación, que le paguen a esos trabajadores. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, yo creo que quede claro, yo soy de los que piensa que a los trabajadores venezolanos que trabajan en PDVSA, que fueron esquilmados, que le robaron sus prestaciones sociales y le robaron su plata, su fondo de ahorros, se le tiene que devolver el dinero. Eso no tengo yo ninguna duda. Ahora, habrá que arbitrar la forma de hacerlo y hacerlo racionalmente, como tiene que ser. Ahora, lo otro es lo de Citgo. Es decir, la situación de Citgo económicamente es una situación muy interesante, porque la gerencia de Citgo en el transcurso de los últimos años ha sido una buena gerencia y Citgo está dando beneficios al país. Tiene 4.000 millones de dólares el año pasado, que había acumulado hasta el año pasado, y este año debe llegar a 5.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Que las confiscaciones que hizo Chávez y las que ha hecho Maduro a empresas americanas y a empresas extranjeras sin pagar indemnización, ha hecho que estas empresas demanden al Estado venezolano. Pero es que la oposición venezolana no tiene nada que ver con eso. Quien tiene que ver con eso es el gobierno de Chávez y de Maduro. ¿Por ¿Pero usted qué? siente que se está perdiendo, que se va a perder Citgo Está en o una porque situación precaria. Está en una situación precaria, es cierto, yo no voy a mentir al país. Yo creo que estamos en una situación complicada, pero lo que nos corresponde es defender. Siglo es demasiado importante para nosotros, Napoleón, porque había cuenta la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela con la plantilla de refinación. Nosotros teníamos en Venezuela, cuando Chávez llega al poder, 1.250.000 barriles por día de capacidad de refinación. Actualmente no se llega ni a 200.000 barriles por día. Teníamos en el exterior 1.350.000 barriles. Vendieron 8 refinerías en Europa. Yo no he visto una escuela, no he visto una casa, no he visto una carretera, no he visto un hospital construido con la plata proveniente de la venta de esas empresas. Se salvó Citgo y un grupo de, no todas, porque vendieron algunas de los Estados Unidos. Ya hay actualmente unas empresas que nos quedan como 5, pero Citgo es básicamente Citgo, serían 5 refinerías y Citgo es la cabeza de todo esto. Ahora, Citgo es fundamental para qué? Para que el día de +1, cuando haya el cambio de gobierno, nosotros mandemos petróleo a esa refinería, porque el petróleo que esas refinerías requieren es petróleo pesado. Fueron diseñadas la mayoría de las refinerías, no la de Citgo, sino la mayoría de las refinerías del Golfo de México, son refinerías construidas para crudo pesado. Se cayó la producción de crudo Maya de México, se cayó la producción de Castilla, de Colombia, se cayó la producción de Venezuela. El crudo que está saliendo en Guyana es un crudo extraliviano que no sirve para esas refinerías. El crudo del fracking de los Estados Unidos tampoco sirve para esas refinerías. Entonces ellos tienen que estar dando carreras buscando a ver quién suministra los requerimientos de esa refinería. Y lo lógico es que una vez que se produzca el cambio de gobierno, nosotros enviemos crudo pesado venezolano y nos envíen gasolina, diésel, de allá para suministrar el mercado interno y esto no siga siendo un martirio y una especie de calvario permanente que los venezolanos, que algunos se llenan la boca diciendo que es el país que tiene la mayor reserva petrolera del mundo y no tiene gasolina, eso no lo entiende nadie. Y no tiene gasoil, eso no lo entiende nadie. Y se queman diariamente 2.000 millones de pies cúbicos de gas por día cuando Colombia consume 1.200, 1.300. Eso no lo entiende absolutamente nadie. El gas del norte de Monagas lo están venteando, lo están quemando, lo cual constituye un doble delito. Un derroche económico, son equivalentes a 300, 400.000 barriles por día de petróleo equivalente y una contaminación del medio ambiente feroz. Entonces, eso hay que tratar de salvar esa refinería. Y en lo que la iniciativa que nosotros hemos promovido un grupo de venezolanos y ahora va a venir otra, es precisamente que el gobierno americano dicte una protección sobre ese activo hasta tanto haya el cambio de gobierno en Venezuela, para nosotros no perder el activo. Y esto habrá que negociarlo, no es que yo no estoy diciendo que no se les pague a la gente.
habrá que pagarle, pero habrá que negociarlo racionalmente. Yo creo que la vía judicial no es la mejor vía. Desafortunadamente fuimos llevados a la vía judicial por la presión que había de los acreedores del oro, que le quitaron la empresa, ConocoPhillips, los tenedores de bonos y 40.000 cosas que hizo el gobierno de Chávez y que ha hecho el gobierno de Maduro, y que son los responsables de lo que está ocurriendo. La responsabilidad no es de la oposición, al contrario, la oposición ha manejado bien el tema de Silvio, hasta donde ha sido posible. ¿Me entiendes? Afortunadamente no ocurrió lo que ocurrió con Monómeros, que entró en una situación de mal manejo. Esto ha sido manejado de una forma distinta, hasta donde yo sé, por lo menos, hasta donde yo sé. Pero yo creo que la obligación que tenemos los venezolanos es de salvar ese activo para Venezuela. Si a alguien le duele lo de la empresa en el exterior, es a mí. ¿Por qué? Pues yo fui el diseñador de esa política el año 1979-1980. El diseñador de la política de internacionalización de la industria fui yo como ministro de Energía y Minas. La primera refinería que compramos, el 50%, fue en la gestión mía como ministro. Yo estuve en la compra del 50% de Sigdo en Alemania, que era la Ruhr Oil, ¿me entiendes? Entonces a mí me duele muchísimo aquello. Y fue una política que se desarrolló a pesar de que recibió muchas críticas y muchos señalamientos. Y los que más nos criticaron fueron los que tuvieron que continuar con esa política, que el gobierno que vino posteriormente, que fue el gobierno de Lucinchi. Pero lo hicieron, está bien, perfecto. ¿Me entiendes? De manera tal de que si algunos defendemos eso, somos nosotros que fuimos los dolientes directos de aquello. ¿Me entiendes? Y evidentemente que hay mucha gente que quiere sacar provecho de esto. Bueno, la oferta más grande que recibieron fue por 7.200 millones de dólares en la subasta esta que llegaron adelante en los Estados Unidos. 7.200 millones de dólares es la mitad de lo que vale la refinería, el sistema refinero. Vale el doble. Y las deudas que tiene, por distintas, las demandas que tiene deuda, la demanda suman 21.000 millones de dólares. O sea, si la vendiéramos por 7, quedamos debiendo 14. Y si la vendemos por 14, quedamos debiendo 7. Se nos acaba el tiempo y me gustaría saber su opinión sobre por qué el silencio de esta nueva violación a la Constitución, artículo 41, de que el tirano acaba de anunciar como ministro de Comercio a Alex Saab, un delincuente, no lo digo yo, lo dicen las denuncias en la justicia, y de turismo a una cubana. Porque Bueno, porque y además está comprobado eso, porque una cosa que era que Chávez solamente ganó en las primeras elecciones y en las otras hicieron trampa, pero no se podía demostrar cómo se hizo gracias a María Corina y su gente. Aquí Walter Márquez demostró que el tirano nació en Colombia, aunque yo creo que él no es de nada, sino de Cuba. ¿Ok? Pero es que ahora Alex Saab está demostrado que es colombiano y la otra, la de turismo, que es cubana, y se viola abiertamente la Constitución con pruebas de que están violándola. ¿Por qué no? Porque no hay por un ningún escándalo. respeto, no hay absolutamente ningún respeto. Ese es un librito que no sirve para nada. Lo invocan y lo señalan, y lo muestran, lo mostraba Chávez, lo muestra Maduro, pero en el fondo no sirve para nada porque no lo respetan. Así que yo creo que lo fundamental de una constitución de un país, porque es el pacto social entre la sociedad. Entonces, si tú dices que no pueden ser extranjeros los ministros, tienen que ser Ni con doble venezolanos nacionalidad. o haber residido 15 años nacionalizado hace 15 años, ninguno de los dos cumple con ese requisito, pues lo que hay es una violación de la Constitución. ¿Y a quién le corresponde eso? Al Tribunal Supremo de Justicia, que tiene que actuar en ese caso con diligencia, porque es una violación flagrante de la Sí, pero hay que Constitución. denunciarlo porque el Tribunal Supremo de Justicia está en manos de ellos. Claro, porque ese es el problema que se está viviendo en Venezuela casualmente, que no hay separación de poderes y una de las tareas iniciales que habrá que adelantar en la próxima gestión, casualmente va a ser esa, que haya separación de poderes para que haya un equilibrio y un balance para que la democracia pueda funcionar. Es que si no, no es democracia. Si Bueno, no, no es muchísimas democracia. gracias, doctor No, Humberto. a ti. Como siempre, uy, ay, se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero despedirme sin que ¿Quién es esa? No lo veo. Ah, el cumpleaños feliz. Hoy estoy cumpliendo 83 años, para que lo sepa. Bien llevado, como dice. Muchas gracias, Napoleón. Popi.